Hoy seguimos con el tema de los que eran los diarios y revistas y vamos a hablar de los canillitas, o sea, los repartidores de diarios a domicilio. Hoy generalmente se le dice canillita incluso a los vendedores en los kioscos, pero antes el término comenzó como los niños y adolescentes que vendían a viva voz en las esquinas los diarios. Y el término tiene una vinculación con un escritor uruguayo que fue Florencio Sánchez, que creó una obra con el término canillita. Vamos a comunicar con un canillita de Roldán que hace años que no vive en Roldán, que vive en Tucumán, que nos quiere contar sus experiencias de canillita acá en la ciudad y que nos escucha siempre. ¿Y quién es? Gerardo Zuccarelli está en contacto con nosotros. Hola. Hola, ¿qué haces, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Bueno, emocionado de escucharlos y agradecerles la posibilidad que me dan de poder contar las experiencias de lo que fue algo increíble como fue el kiosco de don Carlos Gil, por donde realmente en su momento pasó absolutamente todo Roldán. Era el Google moderno, por de alguna manera. Sí, habíamos empezado el otro lunes a hablar sobre ese kiosco y sobre las revistas, por eso nos interesaba que vos nos des tus experiencias los clientes que había, los horarios, los recorridos que hacías vos como repartidor de diarios y revistas, los personajes, porque vos la otra vez me hablaste de un personaje muy querido acá en Roldán. Un periodista. Sí, bueno, por el kiosco pasaba prácticamente toda la gente de Roldán, de todos los extractos sociales, porque la gente se nutría culturalmente e informativamente de lo que eran todos los diarios, revistas que se distribuían en ese momento. Roldán tenía una particularidad, que por la cantidad de población que tenía, la gente era muy ávida de la lectura y se arrancaba, por ejemplo, a las 4:30 de la mañana, distribuyendo lo que era La Capital y La Razón. Éramos 3 canillitas, para que tengan una idea de la cantidad que se distribuía, porque se necesitaban 3 personas y se arrancaba desde las 4:30 de la mañana, que se traían los diarios. Se arrancaba ahí yo tenía una de las vueltas más grandes. Se arrancaba ahí del kiosco de don Carlos Gil, se iba, se entregaban en lo que en aquel momento era la caja de crédito, bueno, toda esa zona, se esperaban los trenes que venían de Cañada llevando a la gente a Rosario, se iba al andén, se oseaba ahí los diarios, la gente del tren que pasaba a 7:20, el otro que pasaba a las 7 con la gente que llevaba, se iba al trabajo de Rosario. Y bueno, luego la vuelta consistía se agarraba calle Urquiza, se iba distribuyendo todo así hasta llegar al hotel de don Castro, ahí sobre la ruta, y en ese momento Roldán era una cosa donde los talleres funcionaban a full, había mucha, aparte de la gente que trabajaba en los campos, había mucha gente que trabajaba en los talleres industriales. Y bueno, era hermoso como canillita ver cómo toda la gente se iba incorporando a sus trabajos, cómo el pueblo iba despertando en todo eso. Y bueno, o sea, ahí para que ustedes tengan una idea de la vuelta que se daba sobre Roldán, por eso yo lo conozco tanto y lo quiero tanto a Roldán, porque lo he recorrido de punta a punta. Escúchame, se Gerardo. entraba a Villaflores, sí. Se hacía todo lo que era Villaflores, se pasaba por los talleres de Echeverría y Toscano, la fundición, fundición de Pecoraro, se llegaba a Intecar, se pasaba por el restaurante de los Vascos, que estaba ahí sobre la ruta. De ahí se empezaba a bajar y se pasaba, previo por el almacén de Pilón, que la gente venía del campo, a hacer sus compras a la mañana, eran almacenes, bares, Claro.
todo ahí, y bueno, se empezaba a bajar por Sportman, siempre guiados, porque ustedes han hecho menciones a los relojes. El reloj de la iglesia, había un tiempo para hacer todo eso, y el reloj de la iglesia nos iba marcando los tiempos, porque había horarios que cumplir, ¿verdad? Claro, claro. Nos guiábamos por el reloj de la iglesia. Y bueno, se hacía Sportman, de Sportman se iba todo lo que era para lo que es el country, y de ahí íbamos al Braudy, íbamos a lo que era Solán. De ahí vos estás hablando en plural. ¿Y quiénes eran los otros canillitas que vos dijiste que había 3? ¿Te acordás de los nombres de ellos? Sí, yo me acuerdo, pero bueno, no sé si decirlo, porque viste cómo es esto, por ahí no todo el mundo, pero bueno, sí, era Juan Carlos Silvero, era otro de los compañeros, el señor, no me acuerdo el apellido ahora, un señor mayor que también estábamos ahí, pero ustedes tengan en cuenta que se hacía toda esa vuelta. De ahí del Club Independencia se iba a lo que era el Bar América, se iba a la cremería de Pillús, el bar de Barbieri, que ustedes lo nombraron también en ese momento, Bar Almacén de Barbieri. Se subía por la Pellegrini, se hacía se le llevaba el diario al padre Oldani, y de ahí se volvía a cargar nuevamente a lo que era el kiosco. Todo eso era un recorrido que aproximadamente llevaba 2 horas. Se volvía a cargar y de ahí se arrancaba por San Martín y se iba a hacer todo lo que era San Martín, se daba la vuelta por Club San Lorenzo, toda esa zona, y a las 10 de la mañana se estaba la IPF de Flotron y de Euster esperando los diarios que venían de Buenos Aires, que en ese momento era La Nación y La Prensa, que los mandaban en colectivo. Claro, sí. Y generalmente eran diarios, revistas, ¿no? Claro, sí, también. Bueno, ese era el reparto de diario a la mañana, que era lo más importante. Después, cuando se terminaba con la parte de diarios, se empezaba con el reparto de las revistas. Que ahí, bueno, eso era realmente increíble todo, porque como se mencionó ahí en su momento, revistas como la gente buscaba las revistas porque algunos les ayudaba para los oficios que tenía, como por ejemplo mecánica popular, había revistas de electricidad, de los artículos eléctricos. Claro, revistas de oficio, decís vos. Exactamente, revista de oficio. La gente esperaba las últimas novedades que venían. Otra de las cosas, por ejemplo, las revistas de corte y confección, que las modistas, que ustedes también hicieron un programa exactamente con las modistas, esperaban, porque claro, le traían los moldes donde estaban los últimos cortes que les marcaban las últimas tendencias. Claro, sí. Y vos mencionaste también la vez pasada, me mencionaste las revistas que, por ejemplo, venían con cassette, porque eran revistas que daban lecciones de inglés, por ejemplo. Claro, bueno, todo fue evolucionando. Yo empecé en esto en el año 72, 73, 74, todos esos años, y después vino la irrupción del cassette, donde había una enciclopedia que enseñaba inglés, que era una enciclopedia que realmente marcó tendencia, porque y traía incorporado para la pronunciación, para que la gente pudiera mejorar su dicción, traía incorporado un cassette. Obviamente no era accesible para todo el mundo, era una revista que tenía un costo importante, pero había gente en Orlán que la compraba para perfeccionar su inglés. Así que bueno, realmente una época divina del pueblo, verlo amanecer, y bueno, y siempre acordándome de la gente maravillosa, porque al Canillita mucha gente nos esperaba con un café, con un mate. Claro. En el verano no faltaba en la familia que te ofrecía una gaseosa. Claro, porque te esperaban en ese recorrido. Totalmente. Claro. Totalmente. La gente, ustedes piensen que en ese momento la única información era la radio.
Claro. Entonces no existía, inclusive la televisión arrancaba a las 3, a las 4 de la tarde. Después vinieron con el tiempo los programas del mediodía y empezó la televisión a la mañana. Claro. Pero en ese momento la única fuente de información por la mañana, aparte de la radio, eran los diarios y las revistas, donde la gente se actualizaba sobre todo, ¿no? Claro. Y bueno, acá me están diciendo que ya vayamos cerrando, sí. porque viste que el micro es muy cortito. Entonces, te agradecemos enormemente tu participación y que nos sigas, porque sé que nos seguís en todas las entregas, que en realidad... Sí, lo sigo porque, bueno, es parte de lo personal. Bueno, por ahí me emociono un poco, pero es muy lindo escucharnos. No, nosotros nos pone contentos estar relacionados con vos a través de la radio. Nos hace sentir que estamos un poquito más cerca todos los roldanenses, a pesar de las distancias. Así es. Y bueno, después tantos momentos importantes, porque por ejemplo, recuerdo que en esos años Antonio Berni visitaba la zona y tenía sus amistades ahí, tuve la suerte de poder conocerlo a Antonio Berni, Claro. y bueno, Un lujo. muchísimas cosas más para contar. Bueno. Pero me encantó el programa que hicieron sobre los cantores, con Nelly Oscar, Balbi, Sí, sí. bueno, y muchos otros músicos más que había en esa época, como el zurdo Gaitán, el gordo Ordóñez en el bandoneón, el mismo Chiche Gil que hacía violín también, y se armaban unas orquestas características hermosas que daban vuelta por lugares. Sí, bueno, te mando un beso, te agradecemos tu participación, todos los que estamos acá, y seguimos en contacto, Gerardo. Bueno, va a ser un gusto, es un gusto escucharlo siempre, muchas gracias por todo, y bueno, siempre en el corazón, Roldán. Dale, Hermosa dale. gente. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Un gusto, Un hasta gusto. luego. Hasta luego. Y aquí entonces por primera vez tuvimos una conversación sobre la historia en primera persona. Claro. Entonces me encantó, chicas. Protagonista. Exactamente. Así que si ustedes quieren los próximos lunes, me encanta esto de escuchar también otras voces. Gracias por vuestra visita. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.